Sí, permíteme, yo nada más termino. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este curso, taller, plática. Una disculpa, iniciamos con algunas situaciones aquí complicadas. Les agradecemos mucho su comprensión, también les agradecemos mucho que continúen con nosotros. Les damos hoy la bienvenida a esta etapa, a esta parte de hoy que es el juicio oral. Ya estuvimos hablando sobre mecanismo de aceleración, salidas anticipadas y bueno, el día de hoy toca juicio oral. Si ya no hubo ningún acuerdo reparatorio, si ya no hubo o no existió ninguna suspensión condicional, si se celebró la audiencia intermedia, pues ya lo que vamos a tener pues va a ser el juicio oral. Tal cual, cuando inicia el juicio oral, cambian las condiciones, cambia el tribunal. Podemos tener dos tipos de tribunales: tribunal unitario, solo juez, o tribunal como tal específico, en el que vamos a tener los tres jueces, que será integrado por un juez presidente, un juez redactor y un juez tercer integrante. En esta etapa de juicio, pues bueno, ya es el todo por el todo. Es decir, o se da una libertad, es decir, una sentencia absolutoria, o se dará una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que vamos a utilizar desde el inicio? Vamos a utilizar el auto de apertura a juicio oral. Ojo, porque aquí cada sede de tribunal tiene su forma de hacer las cosas. Hay algunos juzgados que nos envían a nosotros por WhatsApp la notificación del auto de apertura a juicio oral, y hay otros tribunales que tenemos que ir a solicitar nosotros las copias de este auto de apertura. Si estamos viendo que faltan um, no sé, una semana que ya tenemos programada la audiencia y no nos han entregado el auto de juicio oral, pues bueno, la idea es vamos a revisarlo porque ya estás muy fuera de tiempo. Pero sí estar pendiente de lo que va a versar y la información con la que cuenta el auto de apertura a juicio oral. Va a cambiar también la causa penal. Ya no va a ser la misma causa penal que se tenía o que era antecedente con el juez de control,
sino ahora ya cambia a un número de causa penal de un tribunal de enjuiciamiento. Como les comentaba, el tribunal de enjuiciamiento, tribunal unitario. ¿Ok? En este auto de apertura, que va a ser de lo que va a versar el juicio oral, tenemos que conocerlo de pie a pa, es decir, de inicio a fin, desde el número de causa penal, desde las partes que vengan correctamente, la parte importante también, la parte de la acusación, porque pues sobre eso va a ser la información que tendrán que vertir y la información y lo que tendrá que acreditar también la fiscalía, esta parte de acusación, y también va a venir esta partecita de em, parte de los defensores que va a hacer la teoría del caso que manejaron desde la etapa intermedia. Como les comenté, en la etapa intermedia, pues bueno, desde ese momento se precisa la parte de la teoría del caso, es decir, qué vamos a acreditar, qué vamos a desacreditar, qué vamos a mostrar. Asimismo vienen los nombres de los defensores, de los asesores, el Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento con el que va a estar integrado, la penalidad que se pretende imponer en caso de sentencia condenatoria, que no porque aparezca una sentencia alta quiere decir que esa es la sentencia que se va a imponer, así como también la temporalidad de la persona, que en caso de que se encuentre en una pena privativa de libertad, también va a estar establecido. Los datos, bueno, los medios de prueba que van a desfilar en el juicio oral, eh, si es por parte primero de la fiscalía, pues se van a establecer las testimoniales de lo que van a hablar cada testigo. Y aquí es donde también tenemos que tener cuidado porque el testigo tiene que referirse o tiene que enfocarse para lo que fue ofertado. No podemos presentar un testigo que si ofertamos para una prueba o lo ofertamos para un dictamen, pues él quiera hablarnos sobre otra información. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que conducir sobre la información a la cual fue ofertada. Va a estar principalmente o de primera parte los testigos por parte de fiscalía, posteriormente los testigos por parte del asesor y por último van a ser los testigos que pudiera presentar la defensa. Van a ir en ese orden. El Ministerio Público, a diferencia del federal, en fuero común, eh, prácticamente el Ministerio Público presenta a sus testigos como se le dé la gana, perdón la expresión, pero el Ministerio Público decide hoy presento a la víctima, hoy presento al perito de psicología o los voy a dejar al último para cerrar fuerte, etcétera. En materia federal es diferente, en materia federal se tiene una pequeña, no lo podemos decir como audiencia porque no es videograbada, pero sí se le requiere al Ministerio Público que presente una lista en la forma en la que presentarán los diferentes testigos para que en el federal estén informados qué testigo va a presentarse en el primer momento, qué testigo se presenta posteriormente. Eso sí lo hacen. Es una parte muy diferente de lo que sucede en el federal al fuero común. Como les comento, el juicio pues ya es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Esta etapa de juicio oral se basa sobre la base de la acusación, es decir, sobre el escrito de acusación que presentó el Ministerio Público en etapa intermedia, en la que se debe asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Ya tenemos afortunadamente eh, un criterio jurisprudencial en el que ya no se tomarán en cuenta al momento de emitir sentencias, pues incorporaciones por lectura o donde se negara o donde no se pudiera realizar algún ejercicio
de contradicción. ¿Por qué digo esto? Porque de repente solicitaban, ya sea la defensa o solicitaba el Ministerio Público, pues que se presentara un testigo. Este no podía presentarse, solicitaban que se incorporara su testimonial o su entrevista por lectura. Y pues las partes técnicas, una de las partes técnicas, es decir, la contraria de la oferente de la prueba, pues no podía realizar preguntas, no podría cuestionar, lo que pues limitaba ese principio de contradicción. Ahora sí, ya no se tendrá que tomar en cuenta. Tendrá que establecerse también fecha, lugar, integración y la citación para esta etapa de juicio oral. En el auto de apertura se debe establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, el lugar. En este tiene que ser no antes de 20 días ni después de 60 días naturales contados a partir de su emisión. Es decir, que una vez que tengamos o hayamos desahogado la audiencia intermedia, pues vamos a contar con no menos de 20 días, pero no antes de 20 días, ni después de 60 días naturales, para la apertura de esta audiencia de juicio. Se cita oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado debe ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia, por lo menos con 7 días. ¿Qué pasa si de repente como asesores, porque a veces le restan mucho valor el tribunal de enjuiciamiento a los asesores y de repente nos notifican pues 1 o 2 días antes de iniciar el juicio? ¿Qué sucede cuando pasa eso? Bueno, no podemos diferir algo que no ha comenzado, porque llegamos a la audiencia, está el tribunal de enjuiciamiento y dicen, bueno, vamos a iniciar el juicio, pero pues oye, me acabas de citar hace 2 días, no estoy preparado, no tengo todavía mis testigos listos porque me acabas de notificar. Lo que nosotros tenemos que solicitar es que se aplace el inicio del juicio. Ojo con esta partecita, porque de repente llega a decirse o se llega a comentar, señoría, solicito que se difiera el presente juicio. Espérate, o sea, ¿cómo vas a diferir algo que todavía no ha iniciado? Entonces, la palabra correcta es, vamos a solicitar que se aplace el inicio del juicio para que nosotros tengamos el tiempo necesario para poder primero revisar el auto de apertura a juicio, posteriormente citar a nuestros testigos, ponernos de acuerdo con el Ministerio Público, etcétera, ¿vale? Todo lo que tengamos que hacer. Pero sí, jamás tenemos que decir que se difiera, porque desde ese momento el tribunal de enjuiciamiento se va a dar cuenta y va a decir, no, estos abogados, estas abogadas no tienen conocimiento del sistema, por lo tanto, pues incluso han retirado solamente por esa palabrita, por decir diferir en lugar de aplazar. Entonces, insisto, cuando vayamos a iniciar y tengamos por alguna circunstancia que no podamos iniciar el juicio, vamos a solicitar al tribunal de enjuiciamiento que por una ocasión se aplace y vamos a dar la justificación, ¿vale? También otra situación que tenemos que tener mucho cuidado, que los jueces que hayan intervenido previamente en etapas, es decir, por ejemplo, en la vinculación a proceso, en control de detención, en la audiencia intermedia, no pueden ser parte de la integración del tribunal de enjuiciamiento. Esto lo señala el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los jueces que hayan intervenido en alguna de las etapas del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no pueden fungir como tribunal de enjuiciamiento. Que cuando inicia la audiencia de juicio, pues bueno, podemos resolver cuestiones incidentales, podemos tener o se puede solicitar que se practiquen algunos actos fuera de la sala de audiencia, podemos solicitar incluso que se nos proporcionen links para poder presentar a testigos en línea. Tuvimos un médico
que no tenía las posibilidades de llegar a la sala de juicio oral, por lo tanto se hizo una videollamada y a través de esa videollamada se realizó el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Vamos a tener también las directrices de disciplina que va a establecer el artículo 354, 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las cuales, pues bueno, se puede apercibir, se puede ocultar, se puede expulsar a personas que están como público. ¿Y esto por qué? Porque pudieran estar, pues, tardando o provocando alguna situación incorrecta en esta etapa de juicio. Ok, la oportunidad para la recepción de la prueba, recordemos que aquí ya estamos nosotros en juicio oral, es decir, que ya va a haber una valoración de la prueba, ya pasó el dato de prueba, ya se convirtió en medio de prueba y va a llegar hasta ser prueba. Es decir, que el tribunal de enjuiciamiento debe escucharla, debe valorarla y darle ese valor de prueba. El tribunal de enjuiciamiento se constituye en el lugar señalado para la audiencia en el día y la hora fijados. Se presentan quien la preside, verifican la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos. Fíjense que aquí de repente creo que ha cambiado un poquito porque una cosa es lo que nos dice el Código Nacional, otra cosa es lo que sucede. Normalmente cuando inicia el juicio, lo que establece el Código Nacional es que deben de estar todos los testigos presentes. Sin embargo, en fuero común, lo que sucede es que podemos iniciar incluso con un solo testigo. Ni siquiera es necesario que tengamos todos los testigos presentes. A veces por la carga de trabajo nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de 10 a 11. Ok, entonces ¿cuánto tiempo o a qué testigo puedes presentar por en ese horario? No, pues a tal testigo. Ok, entonces tenemos que establecer esos horarios. Esto va a diferir entre cada tribunal, pero es algo que funge mucho aquí en Morelos, en las tres sedes que nos señalan sobre la temporalidad para presentar cada testigo. Ok, la apertura de audiencia de juicio, pues cuando un testigo o un perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que va a comparecer el debate, pues podrá iniciarse. El juzgador que preside la audiencia del juicio señala las acusaciones que deben ser objeto de juicio contenidas en el auto de su apertura y los acuerdos probatorios a que hubiese llegado las partes. Como comentábamos, los acuerdos probatorios, pues podemos llegar a acuerdos probatorios en diferentes juicios en la etapa intermedia. Hablábamos de actas de nacimiento, acta de defunción, etcétera. Podemos ver según versa el tipo de delito o el tipo de juicio al que se va a arribar, podemos hacer acuerdos probatorios para no entrar al debate sobre esa información que no va a ser necesaria. Ahora bien, ya tenemos como que toda esa parte de formalismos, la presentación, ya tenemos nuestro auto de apertura juicio oral y bueno, diría que un maestro que tal vez si al rato no me va a demandar por robarme su frase. Ya tengo el juicio y ahora qué hago. Entonces, pues bueno, vamos a saber, ¿no? Ya tenemos el asunto y ahora qué vamos a hacer. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestros alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? El alegato de apertura es una presentación verbal en juicio oral en la cual las partes expresan su teoría del caso y un resumen de la prueba con fines de convicción o disuasión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en esta parte de la teoría del caso vamos a realizar promesas sobre lo que vamos a cumplir en juicio. No debemos prometer lo que no podemos cumplir. Si prometemos cosas que no podemos cumplir,
pues simplemente ya tenemos el juicio, pues de cierta forma, pues, perdido. ¿Por qué? Porque el tribunal va a estar esperando a ver a qué hora vamos a cumplir con la promesa que hicimos. ¿Bien? ¿Para qué sirven los alegatos de apertura? Pues para presentar los hechos en mi teoría del caso, para captar la atención del tribunal, para sensibilizar, para humanizar también el tribunal. Que fue el jueves pasado, sé que por ahí tuvimos problemitas con un video, pero les ponía unos alegatos de apertura que yo había realizado sobre un homicidio doloso, un homicidio calificado, donde iniciaba el juicio 3 días antes de que fuera el 10 de mayo. Entonces yo utilicé esa parte de que iba a ser ya 10 de mayo para poder sensibilizar al tribunal y también, pues de cierta forma, pues eran tres abogadas, el tribunal de enjuiciamiento, las tres sabían que eran mamás. Entonces, pues trato de sensibilizarlas de ese modo, pues para que puedan identificar un poquito el dolor que puede tener la víctima indirecta o en este caso fue reconocida como ofendida. ¿Qué tiene que tener los alegatos de apertura? Tienen que tener el elemento fáctico, que es la narración persuasiva de los hechos. Tiene que tener los fundamentos jurídicos que permiten soportar legal, jurisprudencial y doctrinalmente la teoría del caso, que estos son los elementos jurídicos. Y también tiene que tener los elementos probatorios, que son los medios de prueba que lo demuestran y que serán practicadas en el debate oral. ¿Cuáles pudieran ser las partes del alegato? La introducción. Normalmente se recomienda que iniciemos con un lema, con una frase que resuma nuestra teoría del caso. Esta frase o este lema lo vamos a escoger acorde al juicio que tenemos o que estamos llevando. Por ejemplo, como asesores, eh, podríamos utilizar alguna que humanice de cierta forma al tribunal. Les había enviado una carpeta de investigación de un delito de tipo sexual. En este, por ejemplo, yo lo quería utilizar para el día de hoy. Yo creo que no nos va a dar tiempo para poderlo explotar. Pero bueno, en esta carpetita o en ese PDF que les envié sobre un delito de tipo de violación, existe una narrativa que da la víctima que señala que ese día había sido secuestrada, que había sido violada por dos hombres, que ella iba caminando por la escuela, la Prepa Tijuana, ubicada en calle Holanda, con su amiga Julieta, cuyos apellidos no recuerda, y que serían las 12 p.m. que decidieron ir a comprar unas donas a una tiendita cercana, ya que era receso, se disponían a entrar a la tienda cuando los hombres se acercan, etcétera, ¿no? O sea, tienen la narrativa de la víctima. Ok, ¿cómo pudiéramos realizar o cómo pudiéramos hacer unos alegatos de apertura como asesor de esta niña, de esta víctima de 17 años? A mí se me pudiera ocurrir algo, por ejemplo, el lema pudiera ser, no sé, jugó con fuego y se quemó. O sea, lo digo ahorita como de una forma muy simple, porque sería mi palabra de introducción. El lema pudiera ser esta partecita, ¿no? De la persona que está reconociendo como su agresor, Cristian Pérez, podemos decir, Cristian Pérez jugó con fuego y se quemó. Él, Cristian Pérez, violó y secuestró a Julieta.
Ahí ya tenemos un lema, ya estamos diciendo de qué va a tratar, estamos precisando nuestra información y estamos señalando también sobre nuestra teoría de caso. Ahora, ¿qué sigue? El cuerpo, es decir, los hechos, la prueba, resumen de fundamentos jurídicos. ¿Cuál va a ser la prueba? Pues bueno, su señoría, en esta audiencia de juicio oral quedará acreditado, más allá de toda duda razonable, la plena participación de Cristian Pérez en el delito de secuestro y violación, toda vez que existen elementos de prueba suficientes para que se emita una sentencia condenatoria. Siendo así, que se ofrecen los medios de prueba que han sido, que están ya señalados en el auto de apertura a juicio oral, y a evitar una repetición, pues bueno, simple y sencillamente se precisarán que con ellos bastarán para poder acreditar la participación plena de Cristian en el hecho delictivo que se le acusa. Ya tenemos los hechos, la prueba, los resúmenes de fundamentos jurídicos y vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? Si somos asesores jurídicos, ¿cuál va a ser la conclusión? ¿Cuál va a ser nuestra petición? La reparación del daño. ¿Qué más? Exactamente. Como asesores vamos a decirle, por lo tanto, señoría, solicitamos que al momento en que finalice o termine el presente juicio oral, emita un fallo condenatorio en contra de, en este caso de la carpeta, en contra de Cristian, y se realiza un pago reparatorio, una reparación de daño a favor de la víctima. Cuando nosotros somos asesores, la idea de estos alegatos de apertura es que lleven un orden, que lleven una cronología de acuerdo al orden de testigos o por lo menos de temas. No nos vayamos mucho a que de repente tratemos de, no sé, o sea, de repente presentemos a la víctima, después presentemos al perito de criminalística, después presentemos al policía captor y después presentamos a psicología. O sea, ya hicimos un revoltijo. Tenemos que tener un orden. A ver, ¿cuál sería el orden? Para ustedes, ¿cuál sería el orden correcto en el que pudiéramos presentar testigos? No, pues de policía, ¿sí? ¿Y qué les parece si mejor cerramos con la víctima? Pudiéramos ser, pudiera ser quizá, depende. Siempre va a ser dependiendo de la teoría del caso. El elemento captor, para que nos cuente cómo fue la detención, qué entrevistas pues obtuvo, a quienes entrevistó, a quien detuvo, la información que se tuvo por el informe policial homologado. Podemos tener los demás testigos que pudieran presentarse y ya vamos creando esa historia y posteriormente presentamos al psicólogo y por último a la víctima. Esa es una forma en la que lo pudiera hacerlo. Pudiera ser que la presente al inicio o que la presente al final. Normalmente yo la presento al final. ¿Por qué? Porque ya acredité ciertos puntos y cuando yo presento a la víctima, pues con la víctima voy a acreditar pues toda esa información, porque ¿quién va a ser el testigo principal? Pues obviamente la víctima. ¿Quién sufrió el daño? La víctima. ¿Quién nos va a dar ese, como que ese sello de esa información? La víctima. Entonces, sí soy yo de la idea de que sí contemplemos presentar a la víctima en último lugar. ¿Entendés? Tenemos también que tener cuidado con la voz, el timbre que utilicemos, nuestro lenguaje corporal, la actitud, la postura, pero también algo que tenemos que tener muy en claro, y que ya lo he dicho, es la credibilidad. Tenemos que dar unos alegatos de apertura que tengan credibilidad. Como recomendación, pues debe de prepararse un esquema de la declaración, porque no es un guión para leer. El alegato debe ser organizado.
No se deben de hacer promesas que no se pueden cumplir. Esto, por favor, manéjenlo siempre. No puedo prometer lo que no voy a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando escuchan nuestros alegatos de apertura, el tribunal de enjuiciamiento está anotando, ok, me está diciendo que me va a acreditar y que va a hacer y que va, y de repente el tribunal de enjuiciamiento dice, ok, ¿y a qué hora me acreditó? ¿Y a qué hora me dijo? ¿Y a qué hora fue? Por ejemplo, un robo de vehículo. No, su señoría, yo, por parte de la asesoría, acreditaré la propiedad del vehículo que corresponde a mi representado. De repente llegamos a juicio y en ningún momento pasó la factura, en ningún momento presentamos ni siquiera un documento que pudiera acreditarlo como propietario a la víctima. ¿Qué sucede? Que hicimos una promesa que no cumplimos. ¿Qué va a decir el tribunal? Pues nunca me demostró que era su vehículo. Entonces, bueno, el hecho delictivo se dio, pero no lo puedo considerar a él como víctima porque no me está acreditando que él efectivamente haya tenido una afectación dentro de su bien jurídico tutelado. ¿Sí me explico? Entonces sí tenemos que tener cuidado con lo que vamos a prometer. Tenemos que manejar bien el tiempo. El alegato de apertura debe de ser breve, claro, concreto y organizado. Hay veces que también exageramos y de repente decimos, ¿no? Su señoría, la fiscalía, como defensa estoy hablando, ¿no? Su señoría, la fiscalía no podrá acreditar más allá de toda duda razonable la plena participación de mi representado. ¿Es cuánto? No, pues, ¿qué dijo? Pues, nada. Entonces, tenemos que tener cuidado también en esa parte. Como asesor podemos decir, su señoría, una vez que veamos el desfile probatorio, quedará acreditado más allá de toda duda razonable la plena participación del señor Cristian. No, pues sí, pero pues tampoco me estás diciendo nada. Entonces también no tenemos que caer en esa parte de exageración, ni de tan poquito, ni tampoco que sea mucho. ¿Sí? Ya hay un problema, ya hay un problema. Si el asesor en los alegatos de apertura dice, me adhiero a lo señalado por el Ministerio Público, en ese momento retiran al asesor. O sea, en ese momento lo retiran, ya existe criterio jurisprudencial. ¿Por qué? Porque el asesor tiene que manejar su propia teoría del caso. Ya no puede llevar la teoría del caso idéntica del Ministerio Público. Si bien los dos van a buscar una sentencia condenatoria, los dos van a buscar un pago de reparación, que es principalmente el trabajo del asesor. Si el asesor no lleva una teoría del caso, desde ese momento puede ser retirado por parte del tribunal por no traer o no estar preparado para este tipo de audiencias. Entonces, sí tiene que llevar su propia teoría del caso. Eh, a otra parte también nos dan una réplica en los alegatos de apertura. Tenemos que estar atentos pues, a la información que rinde la contraparte. Si la defensa dice, y no podrá acreditar el Ministerio Público ni el asesor la afectación psicológica que tiene la víctima. Aunque cuando nos den otra vez el uso de la voz, que podemos hacer nosotros ese uso de la voz posterior de los alegatos que se rindan, podemos decir, contrario a lo que señala la defensa, señoría, vendrá a esta sala de juicios orales el psicólogo Pepe, quien nos dirá la afectación que ha tenido la víctima por el hecho delictivo ocurrido. Y ya también ahí podemos precisar, por eso tenemos que estar atentos a la declaración de la contraparte. También porque nos puede servir para los alegatos de clausura. ¿De qué forma? Su señoría, la defensa prometió que acreditaría tal. Esto en sus alegatos de apertura. Sin embargo, hasta este estado procesal y siendo que es la última etapa donde vamos a llevar a cabo alegatos de clausura, nunca lo acreditó, nunca lo mostró, por lo tanto, no cumplió con su teoría del caso. Ahora, también esto de la teoría del caso, nosotros lo tenemos que comprender como nuestro muelle, es decir, nuestros testigos, nuestra información van a ser el barquito. Nuestra teoría del caso va a ser el muelle. ¿Por qué?
porque de repente podemos extraer la información a los testigos y pudiera decir la defensa: su señoría, eso no guarda relación con el hecho materia de la acusación. Su señoría, contrario a lo que señala la defensa, la información que está extrayendo este asesor jurídico, pues tiene que ver con acreditar la teoría del caso. ¿Sí me explico? Entonces, lo jalo, y aunque el Ministerio Público quiera decir no es pertinente o no es útil para mí, pues a mí no me importa, para mí sí, porque lo estipulé en mis alegatos, en mi teoría del caso. ¿Y eso en dónde? En mis alegatos de apertura. Entonces, tengan bien amarrados esos alegatos de apertura para que no les puedan decir que sea una pregunta impertinente, para que no les puedan objetar ciertas preguntas o que no les permitan pasar cierta información, porque la idea es que esa información que les quieran de repente objetar, pues bueno, esa la vamos a poder jalar. ¿Con qué? Con nuestros alegatos de apertura. Me pasó en algún momento con un defensor que realizo yo o extraigo cierta información del testigo, el defensor me dice objeción. Esa información no es parte de lo señalado. Señoría, esa información fue enfocada desde el inicio por parte de este asesor jurídico en los alegatos de apertura, lo cual, extrayendo esa información, acreditaré mi teoría del caso. Entonces, ya el tribunal de enjuiciamiento le dice al testigo: adelante, conteste. Pero ¿qué hubiera pasado si yo doy unos alegatos de apertura de no sé, quedará acreditado más allá de toda duda razonable la plena participación del señor Martín en el hecho delictivo que se le acusa? Pues que no voy a poder defender las preguntas. ¿Sí me explicó? Sí, vamos ahí como que, digo, es un poquito extenso, y al final de cuentas los alegatos de apertura se busca que no sea algo que tarde más de 3 a 5 minutos. Entonces, todo eso lo tenemos que comprimir, toda esa información la tenemos que comprimir para poder dar unos buenos alegatos y, insisto, tener nuestro barquito, pues también para eh, cualquier pregunta que nos quieran o que nos digan que no pueda pasar, ¿no? Pues son parte de mis alegatos de apertura y parte y de lo que va a acreditar mi teoría del caso. ¿Ok? Entonces, continuando con eso, también se busca que se maneje un nivel de comunicación simple, interesante, que se humanice el conflicto y, ojo, que no se den opiniones personales. Es decir, el yo creo, yo supongo, yo me imagino, el abogado jamás podrá decir esa parte de yo creo, su señoría, que el señor Héctor es culpable porque no, no, no. Aquí no estamos sobre opiniones personales. Aquí van a ser los alegatos de apertura sobre las promesas de la información que vamos a tratar de extraer. También el alegato de apertura, en lo que no se debe de hacer, pues que no es un ejercicio de retórica, no es momento para hacer argumentaciones amplias, no es una relación de la carpeta de investigación, no es un discurso emotivo ni político. Hay que tener cuidado también con eso, de no llegar a un discurso político, que no nos comencemos a poner ya en otra información o que demos un resumen completo de toda la carpeta. No, eso no tiene relación. Como les comenté, bueno, les mostraba el video que tuvimos por ahí un poquito de problemitas con ¿Cuáles fueron mis alegatos de apertura? Su señoría, estamos frente a un homicidio calificado, donde un amigo, un hijo, un hermano ha perdido la vida. Y a escasos 3 días de que se celebre el Día de las Madres, doy el nombre de la víctima, no podrá abrazar a su madre porque el acusado lo ha privado de la vida. Entonces, desde ese momento yo ya estoy sensibilizando y estoy buscando, insisto, estoy buscando que el tribunal, pues desde ese momento, pues como que pare oído y diga: esto es lo que vamos a ver, ¿vale?
Ahora bien, ¿qué van a hacer los alegatos de clausura? Los alegatos de clausura es la última oportunidad de comunicarse directamente con el juzgador. Es la oferta que hacemos al tribunal sobre un proyecto de sentencia que favorezca nuestra teoría del caso. Es el momento del juicio donde genuinamente el asesor pues debe de argumentar completamente. El alegato debe de ser fiel a la teoría del caso, el tema y lo sucedido en el debate, analizar los hechos sin repetirlos, analizar y valorar la prueba, desarrollar la controversia, presentar nuestro argumento, pero reconociendo también y teniendo cuidado con las debilidades. ¿Por qué? Porque en el juicio podemos tener debilidades, entonces tenemos que tener cuidado con esas debilidades. Los alegatos de clausura no son una prueba que debe de valorar el juzgador. Es decir, los alegatos solamente es una propuesta de lo que nosotros le estamos pidiendo, pero no son una prueba, no son para que las valore el tribunal. No es repetir lo acontecido del juicio, no es la repetición de lo que dijeron los testigos, no es tampoco una clase de derecho en la que yo voy a parar y voy a decir, su señoría, la teoría del delito consiste en... No, 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 también vamos a tener cuidado en eso. A veces hasta se nos ofende el tribunal de enjuiciamiento. Y tampoco es la oportunidad de incorporar información que no se haya producido en juicio. Si la información ya no se produjo en juicio, pues ya no es esta la etapa, lo que vimos, vimos, y pues vamos sobre esa parte de alegatos de clausura, sobre lo que ya se desahogó, todo lo que virtieron la información de los testigos, y vamos a justificar por qué pedimos una sentencia, en este caso, una sentencia condenatoria. ¿Eh? La técnica de alegato de clausura pues debe de ser eficiente, es decir, que sea un mensaje claro, que evite información excesiva. Debemos de confrontar los puntos problemáticos, utilizar los hechos no controvertidos y debemos de hacer también las concesiones convenientes. Debemos de resumir lo que nos va a interesar y lo que no, pues lo vamos a ir desechando. Las recomendaciones, pues que argumentar en base a la experiencia común, utilizar y repetir temas argumentados en el alegato de apertura, así como calificativos que consideren relevantes, utilizar preguntas retóricas, demostraciones visuales, también podemos utilizar situaciones o elementos visuales. En algún juicio yo utilicé una pequeña camioneta para poder hacer un pequeño ejemplo de lo que quería acreditar sobre una extorsión, sobre un vehículo, y el vehículo era el pago de la extorsión. Utilizo esa camioneta para explicar al tribunal de enjuiciamiento lo inverosímil que podría ser la teoría que manejaba la contraparte. Entonces sí podemos utilizar medios visuales siempre y cuando no contaminen al tribunal con hechos que no fueron vertidos. Por ejemplo, si estuvimos hablando de, ¿qué les gusta? Pues a lo mejor de violación podemos hablar sobre una pequeña maqueta donde podamos decir, en este lugar ocurrieron tal y como lo dijo el perito de criminalística que pasó y nos informó que el domicilio se ubicaba de esta forma y ocurrieron los hechos en este lugar. Y le damos ese efecto visual al tribunal. ¿Para qué? Pues para que el tribunal se dé una idea visual mayor y obviamente para que pues, nos favorezca la sentencia. ¿Qué no se debe de hacer en los alegatos de clausura? Pues no actuar como fedatario, o sea, no vamos a dar fe de que efectivamente sí ocurrieron los hechos como nosotros tratamos de hacerlo creer, ¿no? Esa parte ya le tocará al tribunal, no referirse a pruebas que no fueron admitidas, no pedir al juzgador que se ponga en el lugar de la víctima, es algo que también como asesores hay que tener cuidado. De repente me ha tocado escuchar asesores que dicen, su señoría, póngase del lado de la víctima. No, o sea, no podemos utilizar esa frase, ¿vale? No hacer comentarios sobre el silencio del acusado y
eso es como la idea principal para poder formar unos buenos alegatos de apertura y unos buenos alegatos de clausura. Comentándoles un poquito sobre una experiencia, eh, una, en esa parte me tocó un poquito como defensa. eh, Mi teoría del caso era que no podían acreditar el qué, cómo, cuándo y dónde mi cliente habría participado. Cuando llego a los alegatos de clausura, señalo tal y como lo dije, su señoría, en mis alegatos de apertura, la fiscalía no pudo acreditar qué, cuándo, cómo y dónde sucedieron los hechos delictivos. Ahora, como asesor, su señoría, tal y como lo precisé en los alegatos de apertura, quedó que iba a quedar acreditada la responsabilidad penal del señor Héctor por el hecho delictivo que se le imputaba. Pues bien, su señoría, en este momento y tras la terminación y el desfile probatorio, quedó acreditado más allá de toda duda razonable la participación del acusado en el hecho delictivo que se le acusa, como lo observamos y ya vamos dando sus argumentos, ¿vale? ¿Dudas? Eso es nada más lo inicial del juicio. Eso es como eh, la primera parte donde nos presentamos, donde decimos prácticamente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y pues bueno, ahí viene como que la primera participación fuerte del asesor. ¿Alguna duda? Ustedes en esta parte, o sea, imaginándose quizá imagínense la carpeta o bien un asunto de los que ustedes vayan manejando, ustedes pudieran realizar ahorita, unos alegatos de apertura. Ya que dijo que sí, bueno, de cualquier asunto, o sea, no, igual pudiera ser que a lo mejor no tuviste tiempo por la carga de trabajo de la carpeta que se envió, pero alguna otra carpeta, algún otro asunto, ¿cómo generarías tú algunos alegatos de apertura? Sí, de cualquier asunto pudieras manejar. Los niños no se tocan. Honorable Tribunal, esta asesoría eh, jurídica de la víctima de iniciales CICA, en coadyuvancia al Ministerio Público, probará, más allá de toda duda razonable, que el acusado fulanito de tal cometió el hecho delictivo tipificado por el Código Penal en el artículo tal, en agravio de la libertad y el sano desarrollo psicosexual de quien entonces era un infante de apenas 9 años de edad. Esto quedará acreditado a través de un desfile probatorio, partiendo del propio testimonio de la víctima, quien ha tenido el valor de venir a declarar ante ustedes para que su voz pueda ser escuchada y reconocida, así como el dictamen, el testimonio rendido por la perito en psicología, quien acreditará que existe no solamente una afectación emocional, sino un daño que resulta también difícil de reparar, aun y cuando se cometió una corta edad, atentando en contra de cada uno de sus derechos que la propia Convención de los Derechos del Niño reconoce, así como el derecho a una vida libre de violencia. Esto estará apoyado también por el dictamen del médico legista, en donde se establecerá cada una de el tipo de afectación física que lesionó al hoy adolescente, entonces infante, y que es importante considerar que cada una de las pruebas y de los atestes que más adelante participarán tendrán que ser observados bajo una perspectiva de infancia y adolescencia, así como la perspectiva de género, toda vez que no solamente se trata de un infante que ya tiene el grado de vulnerabilidad, sino que es una infante mujer en ese entonces.
por lo que en su momento procesal oportuno se solicitará también una reparación integral del daño, misma que quedará acreditado con el dictamen de contabilidad respecto al proyecto, al grado de afectación, y que no solamente deberá versar en una cuestión económica, pues el daño que se ocasionó transgredió más aspectos psicosociales de este infante de iniciales CICA, por lo que deberá considerarse también una reparación integral en todos los aspectos, y en su momento se solicitará también la emisión de una sentencia condenatoria que permita que este tipo de delitos no queden impunes. Es cuanto. Perfecto. Nada más, únicamente te cambiaría un detalle. El que estés invocando los artículos. Que invocas un artículo, porque al final de cuentas ya la tipicidad y la información ya la va a dar el mismo tribunal al momento de la lectura del auto de apertura. Entonces ya, pero de ahí en fuera, sí, solamente le quitamos el artículo porque esa ya está precisada en el auto de apertura. Es decir, ya vamos a estar enfocados en esta. Pero ¿te diste cuenta cuántas promesas hiciste? Prometiste que vas a, vas a acreditar, prometiste, o sea, primero prometiste que el niño va a venir, de cajón prometiste que el niño va a estar y que va a ser escuchado, prometiste que va a estar el psicólogo, prometiste que va a estar el médico, dices, ok, ¿qué va a hacer el tribunal de enjuiciamiento? Va a decir, no, pues esta asesora, no, pues ya, la defensa no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, es muy bueno. Ahora, ¿qué va a pasar en el juicio? Pues que te va a tocar cumplir con esas promesas que hiciste. Porque si como defensa no presentas, si como defensa no presentaras al médico legista, la defensa pudiera utilizar esas mismas palabras. Su señoría, la asesora, al inicio, en sus alegatos de apertura, prometió que acreditaría las lesiones que tiene el niño. Sin embargo, no las escuchamos. ¿Sí me explicó? Entonces, sí tenemos que tener esa seguridad, esa certeza de que lo que prometemos, cumplimos. Ok. Está padre esa parte, porque también entraste con la frase, los niños no se tocan. Desde ahí el tribunal de enjuiciamiento, ¿qué dice? Ah, tocan. ¿Sí me explico? O sea, tú el tribunal, tú ya le acabas de dar toda la información con esa frase. ¿De qué se va a tratar este juicio? ¿De qué? ¿De un abuso sexual o de una violación? Entonces ya el tribunal dice, ah, ya sé de qué es. Malamente, el tribunal, perdón la expresión porque conozco ahí algunos jueces, pero malamente les ponen cierto sobrenombre a los asuntos. Entonces de repente llegan, ah, es el violado, ah, es el abusado, ah, malamente lo hacen así, pero también esa parte que tú le acabas de decir ya le da una idea al tribunal de que va a tratar el asunto. Entonces, pues, fue muy bueno. Pero nada más esa parte quita del artículo y te quedan perfectos. ¿Alguien más? Creo que está padre esta dinámica. Así, una frase, te imaginas el juicio y sabes también por qué tienes que estar preparado, porque también eso lo vamos a utilizar para materia familiar. En materia familiar vamos a tener alegatos de apertura, alegatos de clausura. ¿Cuál empezamos? Una madre debe tener derecho a convivir con sus hijos. Sus señorías, esta asesora jurídica demostrará con todo el desfile probatorio que la víctima
ha sido objeto de que no le respeten sus derechos humanos, tanto a ella como a sus menores hijos, porque no han tenido el vínculo para poder estar juntos. Se demostrará con diversas pruebas y diversos testigos. Es todo. Por lo que, pues, ya pondríamos nada más, por lo que al finalizar solicitaremos un pago de reparación que sea reintegrado, o sea, el niño con la mamá. No, pero sí está perfecto. Ese es un truco muy bueno, porque tú le estás diciendo, te voy a demostrar con testigos, pero no te estoy diciendo qué testigo. O sea, te estoy diciendo, pues a lo mejor va a ser un testigo de los que vamos a presentar, o a lo mejor va a ser con un perito. Entonces, tú ya te acabas de amarrar el dedo. Porque entonces el tribunal va a decir, bueno, sí me dijo, pero no me dijo con quién. Entonces voy a estar atento a ver con quién me lo va a acreditar. Entonces, sí. Sí, se deja como esa incertidumbre de, sí, ya al finalizar, cuando terminen, ya entonces sí vamos a soltar su señoría tal, y como lo señalé al inicio de mis alegatos de apertura, se quedó acreditado con el testigo o con el perito, quien dijo, y a lo mejor extraemos una información muy pequeña, un resumen pequeñísimo de lo que dijo el perito o lo que dijo el testigo. Y ya con eso el tribunal va a decir, pues sí. Entonces, pues con eso ya podemos nosotros ya tener esa parte. Las convivencias en los niños son necesarias para su desarrollo integral. Honorable Presidium y público en general que me escucha. Honorable tribunal y público en general que me escucha. El día de hoy les aportaré las pruebas necesarias y se establecerán el por qué los niños tienen el derecho de convivir con sus padres, independientemente de que exista alguna causa, se comprobará y se identificará pues el sustento de toda la información o todo lo acreditado en el proceso. ¿Es cuánto? No sé. Ok, sí, va bien, hay que estructurarlos y que no se les olvide la petición final. ¿Cuál es la petición? Para que finalizar, se dé una reparación y se emita una sentencia condenatoria. Cuando hay una coadyuvancia con la víctima, es decir, que va alguien de la Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescente, se le da el uso de la voz y en ese momento, desde el inicio, se le dice, ¿quiere manifestar algo? Puede manifestar, puede decir, sí señoría, este representante de la Procuraduría de Niño, Niña y Adolescente estará pendiente de las necesidades y observará también lo conducente a efecto de poder cumplir con todas las obligaciones que se tendrán con ya menor, ya no podemos decir, sino con el niño, niña o adolescente, ¿vale? ¿Cuál va a ser al final? Le van a dar el uso de la voz también en los alegatos de clausura, le van a decir, ¿quiere hacer algunas manifestaciones? Sí, señoría, únicamente me adhiero ahí sí, ¿por qué? Porque soy procurador
o es un representante del procurador de niña, niño y adolescente. Puede decir, me adhiero a lo que señala el asesor, asimismo el Ministerio Público, que se emita una sentencia condenatoria y un pago de reparación a favor de la víctima de iniciales. Y ese es todo su trabajo del procurador. Realmente no es mucho. ¿Por qué? Porque él solamente va a estar observando que se respeten los derechos del niño, niña, adolescente, y también en su caso de que si existe una incompatibilidad, porque a veces no sucede, ya me pasó en un juicio, de que la mamá se arrepintió y entonces la mamá ya quería salvar al papá que estaba denunciado por abuso sexual y violación, y pues era como que no, a ver, échese para allá o váyase para allá, mamá, y queda el representante en ese momento, valga la redundancia, representando los derechos de la víctima, ¿vale? En suplencia del tutor. ¿Por qué? Porque va a existir un conflicto en esa parte. Entonces es como que, órale, porque incluso se le puede iniciar una carpeta a la mamá o al papá, según resulte, por las omisiones que pudieran haber obtenido, o pudieran resultar de ese juicio. Ujú, sí. Sí, cuando declara un niño, una niña, normalmente sí solicitamos que se prive. Sí solicitamos, incluso cuando son ciertos delitos que son psicosexuales o que son, por ejemplo, secuestro, se llega a solicitar que se tenga a la víctima en un área especial. En esa va a dar su declaración, vamos a hacer los ejercicios y el auxiliar de sala es el que va a llevar la información directamente con la víctima y va a regresar, y en todo momento la víctima tiene que estar con un psicólogo que tiene que presentar o tiene que llegar por parte del Tribunal Superior de Justicia. No, a veces la defensa sí no permite que el psicólogo que esté con la víctima pues sea de la misma fiscalía, porque dice, pues no, tampoco, ¿no? Pero sí se tiene que tener un psicólogo que sea solicitado por parte del Tribunal Superior de Justicia. Entonces ahí sí tiene que haber esa situación. Sí, alegatos. Ni una más. Honorable tribunal, le enviaré, bueno, le mostraré las pruebas necesarias del tomo 1 de la violencia familiar, que se emite una sentencia condenatoria. Y también estamos buscando la reparación a la víctima con iniciales JPL, y que sea también una reparación de daños. De este tribunal ante una sentencia por parte del tribunal a una sentencia ¿cómo? Cuantitatoria. Sí, digo, son pequeños, pero sí hay que irlos como que puliendo poco a poco. Recordemos que es nuestro. Entonces, si no tenemos, perdón, nuestro muelle, si no tenemos un muelle correcto, pues nuestro barco se va a hundir, no nos van a permitir realizar ciertas preguntas porque van a decir no, son impertinentes, y el tribunal va a decir efectivamente son impertinentes porque no tienen que ver con la teoría del caso. Entonces, sí, también esa cuestión vamos despudiendo. ¿Bien? Eh, es parte de la práctica, pero creo yo que ha sido pues muy padre en la cuestión de cómo los han realizado. Y ahora sí, ya que tenemos esta parte de eh, alegatos de apertura, ¿qué pasa? Que comienza el desfile probatorio. ¿Quiénes son los primeros que van a pasar? Los testigos de la fiscalía, como les comenté, que van a
¿Cómo los va a pasar? Fuero común, como el fiscal decida. Y vienen las reglas del interrogatorio. El interrogatorio, pues es una de las principales herramientas con las que cuenta el litigante, cuenta el Ministerio Público y el asesor o el oferente de la prueba. Recordemos que el interrogatorio lo va a realizar el oferente de la prueba. Es decir, quien ofrece al testigo tiene que hacer el examen directo o el interrogatorio. Y esta herramienta con la que cuenta el litigante, pues es para producir efectivamente la información anunciada en el alegato de apertura, ya sea a través de testigos o peritos. Los objetivos del examen directo o del interrogatorio, pues es presentar de manera convincente los hechos que fundadamente vienen en la acusación, presentar hechos que refutan la acusación y o que fundamentan la defensa activa, introducir o explicar la evidencia del caso y establecer la credibilidad del testigo. Prácticamente tenemos que ir construyendo nosotros la información, tenemos que ir construyendo esa casa a través de la información que le vamos a extraer al testigo. ¿Quién va a ser nuestra estrella en ese momento? Pues va a ser el testigo. ¿Por qué? Porque él nos va a dar la información. Prácticamente esto del interrogatorio, del examen directo, pues se construye el caso tal como se construye una casa, es decir, ladrillo a ladrillo. Tenemos que ir momento a momento y una forma que a veces uno por mala onda objeta, pero la forma más común que de repente llega a ser es acreditar primero la cuestión de la credibilidad del testigo. Si es un señor de campo, es decir, es una persona que no tiene conocimientos ni estudios, ¿qué vamos a preguntarle? Primero, ¿nos puede repetir su nombre? Sí, ok. ¿A qué se dedica? No, pues me dedico al campo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el campo? No, pues llevo trabajando 20 años. Ah, ok. Podemos preguntarle qué hace en el campo. Ah, pues me encargo yo de sembrar, me encargo de cosechar, etcétera. Ok. Y ahora sí viene la pregunta, que es como la pregunta donde va a aperturar toda la información. ¿Y sabe usted por qué está aquí? Y en esa pregunta de ¿sabe usted por qué está aquí? Con eso nos va a soltar. Ah, estoy aquí porque yo estaba trabajando en el campo y cuando estaba limpiando observé un cuerpo y en ese momento pues yo hablé a la policía. ¿Qué pasó? Que ya le dimos credibilidad de por qué encontró el cuerpo, porque él trabajaba en el campo. Entonces le estamos dando esa credibilidad y estamos construyendo la historia poco a poco. ¿Qué pasó después? Ah, hablé por teléfono. Ah, ok. Podemos dejar que el testigo siga hablando o lo podemos interrumpir. Señor o testigo, usted nos dijo que habló por teléfono. ¿Nos podría explicar cómo fue que habló por teléfono? Ah, sí, es que yo vivo como a 40 minutos de donde está el teléfono más cercano, entonces me fui y hice la llamada más o menos como a tal hora. Ah, ok. Y después nos puede contar qué pasó. Ah, sí, me regresé y llegó la policía y en ese momento yo le mostré y ya, pero ya le dimos la credibilidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto es con cualquier testigo. ¿Qué pasa con un perito? El perito, vamos a ver primero su credibilidad, vamos a ver también la formación académica que tiene para que el tribunal de enjuiciamiento pues lo reconozca. Ok, ¿cuál es su nombre? De tal. ¿Cuál es su escolaridad? No, pues tengo licenciatura. ¿Licenciatura en qué? No, licenciatura en criminalística. ¿A qué se dedica? No, pues me dedico a ser perito. ¿Desde hace cuánto tiempo? No, pues llevo 10 años siendo perito. ¿Qué cursos ha tomado para ser perito? Ah, ok, he tomado actualmente estoy en la maestría. Y nos va a dar toda la información. ¿Con esto qué vamos a acreditar? Pues que tiene conocimiento nuestro perito. Ya una vez que acreditamos la expertise de nuestro perito, ¿qué va a pasar? Ahora sí. ¿Y sabe por qué está aquí? Sí, porque se me requirió que emitiera un informe. Entonces, ¿qué sucede? Primero acreditamos su expertise.
y después le solicitamos que nos diga por qué está ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ya toque el turno de la defensa, pues va a poder o va a querer atacar dos cuestiones. Si efectivamente tiene la expertise y la otra, si realizó el peritaje de manera correcta. Pero nosotros tenemos que amarrar esas dos situaciones. ¿Ok? Pero sí queda claro con esa parte. No es lo mismo interrogar a un señor de campo a una persona que es un perito o una persona civil. Pero yo creo que aquí vamos a retroceder un poquitito. Hay una pregunta de la licenciada Sandra Laurencia Patiño, que está precisamente en la Procuraduría de Protección. Dice que bajo qué perspectiva se tienen que realizar los alegatos de apertura y clausura del representante coadyuvante de la víctima menor de edad. Sí, era lo que decía hace ratito. Mencionaba que precisamente ellos como tal no están obligados a dar los alegatos de apertura, sin embargo sí se les da el uso de la voz para que ellos puedan hacer cualquier manifestación. Por ejemplo, ellos sí pueden adherirse a la situación que manifiesta el asesor o el Ministerio Público y señalar, señoría, esta representación de la Procuraduría de la Defensa del Niño y Adolescente, pues está en este o se encuentra en este momento únicamente para verificar que las condiciones por parte de la víctima pues sean las idóneas. Esto. O sea, no tenemos un alegato de promesa, porque al final de cuentas el procurador solamente está auxiliando, pero no va a contravertir ni va a debatir. Y en los alegatos de clausura, pues bueno, en ese momento, les soy honesto, a veces hasta el representante ni se presenta en los alegatos de clausura. Muchas veces dice, no, pues ya acabó mi chamba, ya acabó el juicio y vamos. Pero cuando se llega a presentar, pues solamente hace manifestaciones, como la cuestión de, sería únicamente, tal y como lo precisa la representación social y el asesor jurídico, se proporcione un pago de reparación de daño para la víctima. Asimismo, se emite una sentencia condenatoria en contra de la persona. La otra también, híjole, ahí yo sé que la carga de trabajo está difícil, pero es muy difícil que un representante de la Procuraduría siga un juicio completo. Es muy difícil. Normalmente mandan a uno y en la siguiente audiencia ya mandaron a otro y después ya mandaron a otro. Entonces, tener una coadyuvancia con ellos sí es muy difícil, porque realmente creo yo, comprendo la carga de trabajo, pero creo yo que estaría padre que si fuera como el asesor o como el Ministerio Público, como la defensa, ¿no? Es tu carpeta, es tu asunto, hasta que lo termines. Creo yo, eso es un consejo para esa parte, porque ya no va a ir empapado el representante desde el inicio, ya no va a ir empapada la información a la mitad y cuando llegue al final, pues va a decir, no, pues no sé ni de qué se trató, pero pues yo no vi nada. No viste nada porque fueron 6 representantes en un solo juicio. Entonces ahí, digo, no es queja, pero pudiera ser como una pequeña observación que sí estaría muy padre para poder coadyuvar de una manera pues más amplia, más fuerte. Y si coadyuva el representante de la Procuraduría, el Ministerio Público y el asesor, pues obviamente se realizará un mejor trabajo. ¿Eh? Ok. ¿Cómo tenemos que tenerlo también nosotros o cómo preparamos este examen directo? Es decir, el interrogatorio. Lo ideal es que nosotros preparemos a nuestros testigos. Ojo, preparar, no coaccionar, no decirles lo que tienen que decir. ¿Qué quiere decir preparar? Que voy a llevar a mi testigo. Yo normalmente lo he hecho. Llevo a mis testigos y les muestro lo que es una sala de juicios orales. Mira, la sala de juicios orales es así, ahí está el testigo, ahí están los 3 jueces, y va a ser, y a veces me llevo a mis testigos a mis audiencias para que vean cómo están, porque al final de cuentas tener 3 personas que llevan, no sé, 8 juicios y cuando se va a sentar el testigo los voltea a ver y los 3 jueces, con todo respeto, ¿no? Porque obviamente el cansancio pues, es humano, ¿no? Y voltean a verlo, porque le van a pedir siempre al tribunal, voltean a ver,
pues el testigo pues se va a sentir intimidado de decir, oye, pues traen una cara de ¿qué deshice, no? Entonces, esa parte sí, llevarlos que conozcan la sala, que se sientan eh, no cómodos, pero que se sientan ya en conocimiento de cómo funciona el sistema y también explicarles eh, cuando no comprendan una pregunta o se atoren en una pregunta, también explicarles cuál va a ser la palabrita mágica. ¿Por qué cuál va a ser la palabrita mágica? Cuando vamos a utilizar verdaderamente las técnicas de litigación, ¿cuál va a ser la pregunta mágica? Pues la pregunta mágica va a ser no recuerdo. Es decir, cuando el testigo no recuerda, no le vamos a decir, no, invéntate un choro, invéntate. No, 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 no. A ver, cuando tú no recuerdes algo, tu palabrita mágica va a ser no recuerdo. Y exactamente. Y ya viene ahí el ejercicio que lo haría recordar. ¿Qué va a decir? Nosotros ya le vamos a enseñar esa parte. ¿Qué es lo que va a decir? Ah, pues mi declaración. ¿Y por qué te haría recordar tu declaración? Ah, porque en mi declaración yo lo dije y además en mi declaración ahí precisé esa información. ¿Y cómo reconocerías tu declaración? Ah, porque viene mi nombre, viene mi firma. Ah, ok. Señoría, solicito en este momento, se me permite realizar el ejercicio de apoyo de memoria. Ok, subrayo la información que no recuerda. Por ejemplo, pudiéramos decir, le pudiera preguntar, nos habló de un carro. ¿De qué color era ese carro? No, pues no recuerdo. ¿Qué lo haría recordar? Mi declaración. ¿Por qué? Porque ahí señalé de qué color es. Ah, sí. ¿Y cómo reconocería su declaración? Ah, porque ahí está mi nombre y mi firma. Ah, ok, perfecto. Señalo donde él dice, o subrayo donde él dice, ah, el color del carro era azul. Bueno, perfecto, señoría. Solicito permiso para llevar a cabo ejercicio de apoyo de memoria. En ese momento, le paso, le corro traslado a la contraparte, que sería la, Sí, ya está en la casa. Es que que, ¿qué sería crees? la, Ahí eché un taquito que a ver, nuestra ahí, proteccionista. Es para sacarlo. ya nada más le correremos traslado a la contraparte para que observara lo que está subrayado. Le van a preguntar si tiene una objeción. No, no tengo ninguna. Ok, se lo ponemos al testigo. ¿Qué es lo que tiene a la vista? Mi declaración. ¿Por qué la reconoce? Por mi firma. Puede leer para usted y solo para usted lo que está subrayado con marcatextos color azul. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Ok. Regreso, me siento. Señor, ¿nos puede decir ahora sí de qué color era el carro? Sí, claro, el color del carro era tal. ¿Y por qué no lo recordaba? Ah, podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué no lo recordaba? Ah, pues porque se me olvidó, es que yo me acordaba que era de ese color, pero no estaba seguro. Entonces ya podemos nosotros hacer esa precisión, con esa seguridad. ¿Eh? Si la información nos sirve, vamos. Si la información no nos sirve, nosotros cortamos. Nosotros tenemos que tener ese control sobre el testigo. Si no es nuestro testigo y es testigo por parte de la defensa, tuvimos un asunto ahí de un abogado, ¿verdad? Que dejaba hablar a los testigos, pero así los dejaba hablar y ay, nos desesperaba tanto. Pero bueno, si no es tu testigo y es de la contraparte, puede ser que te dé información que sirva. Y si no, tú puedes decirle, su señoría, está incorporando información para la cual no fue ofertado ese testigo. Y entonces defensa, sí, su señoría, pregunto. Y ya comienza a hacer las preguntas. Incluso hay ciertos lugares, por ejemplo, Guerrero, en la cuestión de cómo se realizan las preguntas, allá no te permiten realizar. ¿Y sabe usted por qué está aquí? Allá no te permiten eso. ¿Qué sucede? Que allá vas a preguntar, ok, ¿usted sabe por qué está aquí? Sí. ¿Nos puede decir por qué? Porque el día 16 de marzo de... Ah, ok, hasta ahí. Ok, ¿qué sucedió ese día?
O sea, tenemos que ir haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta. A diferencia de aquí de Morelos que dejamos de que, síguete, ¿no? Y ya nada más donde vea ya, y frénate. Por los testigos. Sí, me tocó también un testigo que se presenta y era testigo de fiscalía, yo era defensa. Y llega la testigo y dice, es que yo veía que se llevaban súper bien y jugaban ellos dos. No, se querían un montón. No, yo nunca vi que le hiciera algo a la niña. Y el Ministerio Público torciéndose y yo nomás viendo y dije, bueno, pues que siga hablando. Pues yo no me iba a afectar. Estaba como defensa. Como asesor, en ese momento, permítame un momento, señora. Le voy a hacer unas preguntas. Usted nos dice que está aquí para referirnos que los veía jugando. ¿Usted cómo veía que jugaban? Ah, bueno, se empujaban, se aventaban. Ok, ¿usted veía que esos juegos eran normales? Pues sí. ¿Eran normales para qué edad, según usted? No, pues para personas de quizá 10, 12 años. Ah, ok. Y entonces ya vamos controlando al testigo. El asesor, el Ministerio Público e incluso el defensor siempre tiene que tener el control sobre sus testigos. Si pierde el control de los testigos, ya, o sea, ya se le fue. Había una señora también que decía, es que yo sé que mi esposo se drogaba y que mi esposo consumía droga. Y le hago yo la pregunta, señora, usted dijo, eso era en un contrainterrogatorio, usted dijo que su esposo se drogaba, ¿verdad? Sí. Que consumía drogas, ¿verdad? Sí. Eso lo hacía cuando estaba con usted, ¿verdad? Sí. Y aún así dejaba a su hija con él, ¿verdad? Y la señora, no entendí. No, sí entendió, le vuelvo a preguntar. Sí, o sea, esa es la idea de que nosotros siempre vayamos sobre el objetivo. Ujú, De abuso sexual, de violencia sexual, de lo que sea. ujú. Y y estás preguntándole, pero no es un perito, y sobre todo no es un perito en psicología, pero a lo mejor sucedió en la escuela y la maestra se dio cuenta, entonces la maestra dice, ah, no, pues es que yo lo vi deprimido, yo lo veía triste. Esas partes, digamos, se pueden objetar o se tendrían que objetar. Es que tenemos un testigo experto, no es un perito, pero tenemos un testigo experto. Usted dice que lo vio triste. ¿Cómo sabe eso? Ah, es que yo trabajo con niños. Entonces yo puedo ver que de repente mis niños pues a veces están contentos y él no quería salir al receso. Ah, usted observaba que no salía al receso. ¿Por qué no salía? Ah, porque yo lo veía que estaba. Entonces ya nosotros, si bien no es un perito, es un testigo experto que tiene el conocimiento. También tenemos esa figura. Si bien el Código Nacional nos precisa que los peritos tienen que presentar su licenciatura o lo que los acredite con los estudios, también vamos a tener testigos que tengan conocimiento que no tengan una cédula, un título. Por ejemplo, un albañil no va a tener la cédula ni va a tener el título, pero va a tener el conocimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Un testigo experto. ¿No podemos ofrecer como testigo? No te lo podría objetar o no te lo podría excluir en la etapa intermedia porque tú vas a establecer sobre qué va a hablar. Él va a hablar sobre lo que observó, por ejemplo, la maestra, sobre lo que observó en la clase que le imparte en la escuela. Ah, ok. No hay modo porque al final de cuentas dices, bueno, no es una prueba ilícita, no es sobreabundante, no es impertinente. ¿Por qué? Porque hay una convivencia y al testigo le consta el comportamiento que tuvo. Incluso tú le puedes preguntar cuál era su comportamiento anterior. Entonces ella te va a dar la información. Entonces, si te quiero objetar preguntas, objeción, su señoría. En mi teoría del caso y en los alegatos de apertura, yo señalé que iba a acreditar. ¿Se dan cuenta cómo vuelvo a jalar el barquito al muelle?
iba a acreditar a través de mis testigos la afectación que ha tenido la víctima. Y esta es ¿cuál? La que no pueda convivir con los niños, la que no puede crecer pues de manera psicosocial o de una manera, vamos a decirlo, normal o convivencia con los demás compañeros. Entonces, no hay manera. Extraña, o sea, rara la cuestión de que no juegan y eso, ¿no? Sí, pero sí dicen, es que el niño está deprimido, tiene depresión el niño. También entra dentro del testigo experto ahí. No pudiera ser que precise porque esas ya son preguntas que ya están como que confirmando, más bien ya están dando una situación, un dictamen que no le corresponde. A lo mejor lo va a decir y se le va a permitir y ni lo va a objetar la defensa, porque cuando le toque el turno a la defensa le va a decir, usted mencionó que tenía depresión, ¿sí? ¿Usted es médico? No. ¿Usted es psicólogo? No. Entonces usted no va a poder determinar eso, ¿verdad? No. Ah, ok. Después nosotros lo vamos a rescatar. Ok. A preguntas de la defensa, porque recordemos que el reinterrogatorio y recontrainterrogatorio solamente es sobre la información que se versó en el primer interrogatorio y en el primer contra. No podemos hacer de más información. Usted, a preguntas de la defensa, usted señala que no es médico, que no es psicólogo para poder determinar si tiene una depresión. Pero usted, ¿por qué puede decir que es una depresión? Ah, porque yo he leído, aparte llevo 10 años de docente. Entonces, pues conozco los comportamientos, conozco las etapas y si bien no puedo decir específicamente o no puedo determinar que sea una depresión, pues sí puedo decir que tiene ciertas formas de comportamiento que no son adecuadas o no son acorde a la edad del niño. Y ya ahí rescatas lo que te pudo haber tirado. Entonces a veces sí nos toca rescatar al testigo. ¿Vale? En esa parte sí. Recordemos también que en el interrogatorio siempre vamos a utilizar preguntas abiertas. El qué, cómo, cuándo, dónde y explique. Y no se van a permitir preguntas sugestivas, no se van a permitir preguntas impertinentes, ni argumentativas, ni poco claras, ni irrelevantes, preguntas que ya fueron contestadas tampoco. Por lo tanto, sí se pide que si el Ministerio Público ya realizó preguntas, nosotros no repitamos esas preguntas. O sea, si ya la extrajo la información, ya dejamos esa y nos vamos sobre alguna información que llegará a faltar. ¿Vale? Eso es en la cuestión. También tenemos que utilizar lenguaje claro. Tengan mucho en mente eso. O sea, a veces entre más leemos, más estudiamos, más abogados nos volvemos, pero recordemos que hay testigos que no tienen conocimiento de leyes. Entonces no podemos decirle, oye, ¿quién era el arrendador y quién era el arrendatario? Así que, a ver, no. Vamos a hacerle preguntas acorde al testigo que estamos ofreciendo. ¿Vale? Y igual en cuestiones creo que ha sido de lo más difícil realizar un contrainterrogatorio a una niña que fue violada. Entonces, si de repente hacerle esas preguntas y tratar de destruir su dicho es difícil. Entonces, ese lenguaje que utilizan los niños los tenemos que también nosotros conocer, lo que yo les decía, ¿no? O sea, no podemos exigirle a un niño que nos diga exactamente dónde, cómo y a qué hora pasó las cosas. No, o sea, el niño nos va a decir, pues era cuando había sol y era más o menos después del cumpleaños de la Virgencita. Ah, ok. Entonces nos estamos haciendo una figura. A veces también los niños tienen otra forma de expresar. De repente puede decir, ah, es que me tocó mi chucho. Ah, ok. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo cómo. ¿A qué te refieres con chucho? Ah, pues nos puedes especificar y de ahí se tiene que dar la entrevista. Si bien es cierto, existe un protocolo en el que se debe de grabar las declaraciones o los peritajes psicológicos que realizan a los niños,
Morelos siempre se justifica que no tiene las herramientas. Es decir, ya no tendría que presentarse al niño ni al adolescente a una audiencia, sino tendría que ser la psicóloga con esa videograbación de la entrevista que se le realizó al niño. No, la prueba anticipada es que, por ejemplo, tenemos un testigo que se va a ir, que es de Canadá, y que el juicio va a ser en 6 meses, pero el señor ya se tiene que ir. Estamos en etapa intermedia o en etapa de investigación complementaria. Entonces, como el señor ya se tiene que ir, yo le presento un escrito al juez donde solicito que se me permita presentar una prueba anticipada, es decir, presentar al testigo, que venga la defensa, el imputado, el asesor del Ministerio Público, y antes del juicio desahoguemos esa prueba. ¿Por qué? Porque él se tiene que ir. ¿Vale? Esta parte no, este es el protocolo que se tiene que llevar cuando se lleva cuando se va a juzgar, o bueno, más bien cuando hay perspectiva para juzgar cuestiones de niños. Se tiene que videograbar las declaraciones de los niños y, en teoría, insisto, no tendría que presentarse ya el niño a las audiencias, pero Ministerio Público normalmente justifica que no tiene las herramientas, por lo menos aquí en Morelos. Entonces, ¿qué sucede? De repente nosotros le decimos, oye, ¿conoces el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia? Sí, sí lo conozco. ¿Y sí sabe, psicólogo, que se tiene que grabar la declaración? Sí, pero usted no lo realizó, ¿verdad que no? No. Y entonces le podemos ir pegando ahí. ¿Qué tiene que hacer el asesor? ¿Por qué no lo realizó? Ah, porque no contamos con los materiales. Sin embargo, sí le realizamos una entrevista de la cual yo puedo dar la información y se va el psicólogo. Pero sí tenemos que tener cuidado con esa parte. En ese momento lo objetas. Su señoría, objeción, solicito que la defensa realice las preguntas correctas acorde a la edad del niño, niña o adolescente, asimismo que no esté revictimizando. Si bien es cierto, tiene derecho a contrainterrogar, tiene que tener ese conocimiento para poder realizarlo a un niño, a una niña o un adolescente. Por lo tanto, solicito que reformule su pregunta apegándose al conocimiento del niño sin que lo revictimice. Así directo. ¿Qué va a hacer el tribunal? Defensor. Exactamente, de este momento lo combino para que realice las preguntas sin buscar la revictimización y sin afectar nuevamente a el testigo. Entonces, sí se puede ahí como que aportar. Y sí, o sea, si tú estás viendo que está afectando al niño, incluso como asesor puedes decir, tu señoría, solicito en este momento que se me dé un receso de 5 minutos porque estoy observando que la víctima se siente. Por lo tanto, solicito que se recese. Sí, puedes decir tú como asesor y te sientes bien. No, es que, ok, entonces paramos un poquito, ¿sí? Y ya en ese momento dejamos un espacio y después pudiéramos iniciar. Pero sí, sí tenemos que también nosotros estar muy al pendientes de lo que señala la víctima, y si hay una afectación como asesor, inmediatamente. El Ministerio Público a veces pues ya pierde un poquito esa sensibilidad, pero el asesor pues no lo tiene que tener. Entonces sí es como alto, ¿no? Entonces pues bueno, ya el tiempo nos comió. Perdimos por ahí un poquito de tiempo. Nos faltó por ahí ver algunas técnicas de litigación. Solamente vimos la de apoyo de memoria. Vamos a tratar de verla ya el jueves, porque el jueves ya estaríamos finalizando esta plática que tenemos. Y pues bueno, ahorita dejaríamos todo por el momento, agradeciendo a todos los que están aquí, también agradeciendo a quien nos ayudó con todo este caos de poder entrar a la sesión, y pues nos estaríamos viendo el día jueves. Muchas gracias y excelente noche a todos.